Del economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INE. ¿Cómo está, economista Villasís? Qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Tendremos que esperar, según las autoridades, hasta la tercera semana de septiembre para conocer los primeros datos del Censo de Población 2022 que se realizó a finales del año pasado. Una nueva postergación. Usted había advertido desde el inicio de este proceso que no se estaban llegando bien las cosas y que iba a tener algunas dificultades. El tiempo le ha dado la razón y aquí está la evidencia. Otra vez una postergación en cuanto a los resultados del censo. Con este antecedente, ¿qué tan confiables van a ser esos resultados que conoceremos, ojalá, y se cumpla en septiembre, en la tercera semana de septiembre? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Muchísimas gracias por la Saludos, invitación. economista. Sí, mire, no es una percepción mía, es una opinión generalizada respecto al fracaso de este operativo que muestra síntomas. Uno de esos síntomas es un nuevo retraso en la entrega de resultados, en cuyo mensaje, en cuya rueda de prensa vino escondido algunas cosas que ya dan pistas sobre la gravedad del asunto. No es que van a entregar los datos en septiembre, van a entregar una pequeña parte y se inventaron una palabra que no existe en operaciones de estadísticas que se llama escalonada. Van a entregar información de forma escalonada. ¿Qué significa eso? Que no van a entregar en septiembre, van a entregar un pedazo para decir que han cumplido con algo, para luego tratar de empalmar este periodo político con el subsiguiente y tratar de justificar así que tienen que quedarse en esos puestos de trabajo y aparentar que todo está bien. Sin embargo, para toda la ciudadanía es absolutamente evidente que el operativo realmente tuvo muchos problemas operativos, muchos problemas administrativos, muchos problemas técnicos, y este retraso parecería ser una cuestión menor, pero es un hecho gravísimo respecto a lo que significa administrar recursos públicos. ¿Qué pasaría si un contratista le pagamos para que realice un puente de un lugar a otro y nos dice después de 3 meses que tenía que entregar la obra, que mejor va a entregar en 9? No, que mejor después de un año, que después de 18 meses, cierto, y le cambié los materiales, le cambié la metodología, pero todo está bien, todo va bien. Entonces, da un mal olor de lo que está sucediendo respecto a un proyecto tan delicado como el censo. Ujú. Economista, qué gusto saludarle, buenos días. ¿Se puede confiar en los datos que presente en septiembre, en octubre, en diciembre o qué sé yo, cuando finalmente lo haga el INEC? Cuando, por ejemplo, uno se encuentra con ciudadanos en la calle o a través de redes sociales que nos dicen, a mí nunca me censaron. Entonces, ¿qué tan fiables van a ser los datos que presente el INEC con respecto del Tiene una resultado? fiabilidad nula y lo menciono porque en este tema de la preocupación de lo que se venía dando respecto a las fallas operativas no es nuevo, tanto que la Asamblea Nacional cuando estaba funcionando, inclusive con votos del partido de gobierno, pidió dos auditorías Ujú. externas al operativo censal. Aparte de eso, hay múltiples pedidos por parte de actores sociales para poder hacer auditoría respecto a los procesos de comunicación y técnicos. Entonces, van a ser muy poco fiables y han utilizado esta estrategia bastante predecible, dicho sea de paso, porque han utilizado en otras críticas, de pagar a consultores seleccionados por ellos para poder decir que todo está bien. Usted se Estoy refiere, precisamente. perdón que le interrumpa, economista Villasís, se refiere a la creación de este comité evaluador que dice que va a ser independiente del INE y apolítico, que realizará una revisión del censo. Exactamente. Mire, en la rueda de prensa mencionaron que quien va a realizar la auditoría son las agencias de Naciones Unidas. En este instante me encuentro en Brasil revisando cómo Naciones Unidas colaboró con el proceso de evaluación del censo de Brasil. Aquí el INEC se llama IBY y las oficinas de Naciones Unidas son muy estrictas y muy delicadas en decir que ellos no son los que están evaluando el censo. Ellos ponen el dinero para contratar consultores que el INEC va a contratar y decidir quiénes evalúan. Es como decirte, yo selecciono el árbitro, yo selecciono quién me va a juzgar, pero que otro pague y cuando me pregunten quién hizo la selección, fue otra persona. Eso no es una auditoría, eso es una consultoría seleccionada por personas por el propio INEC. Por lo tanto, no es una evaluación justa. Hay que evaluar quiénes van a hacer la evaluación, hay que evaluar cuáles van a ser los mecanismos y sobre todo, qué tan participativo va a ser el proceso de escuchar los cientos de problemas que existió en el operativo. Porque sabemos que no les pagaron a los censistas, hubo huelgas, hubo problemas con los sistemas operativos, hubo falsificación de contratos de comunicación, hubo fallas en los mecanismos de administración de resultados.
y una cosa que podríamos pasar toda la mañana aquí. Ahora lo que se necesita es una auditoría, no una consultoría de amigos. Y esa auditoría, digamos, ¿quién debería hacerla? Porque, por ejemplo, Contraloría no ha dicho una sola palabra sobre el INEC y sobre cómo se han destinado recursos que además no salieron del presupuesto del Estado, sino incluso de deuda. Debería Contraloría tomar en cuenta que la acción de auditar este proceso es urgente, pero honestamente yo considero que eso es más sano realizarlo en un nuevo periodo político, porque como sabemos ahora las autoridades no tienen en realidad una prioridad por identificar los perjuicios que se están haciendo los recursos públicos. Yo considero que es más sano que eso se realice el siguiente año con cualquier otro gobierno, porque cualquier otro gobierno que tenga el mínimo interés en administrar el país de forma razonable, necesita darse cuenta de la barbaridad que hicieron con el censo. Entonces, la Contraloría tiene que entrar, pero no tengo mucha fe que suceda algo en estos meses. Y creo que más bien es necesario y razonable que eso se realice en un nuevo periodo político donde empecemos a darnos cuenta de todas las tonterías que hicieron. ¿La Asamblea podría ejercer rol fiscalizador en este caso o no? Lo ha estado haciendo y considero que es necesario que lo vuelva a hacer. Javier Jurado estaba fiscalizando al INEC, si no me equivoco, economista. Exactamente, él ha sido un asambleísta que ha venido siendo crítico inclusive en procesos anteriores con temas de empleo. No tengo el gusto de conocer a Javier, inclusive sé que él tiene muchísima más experiencia e información sobre todo lo que ha venido realizando y pueden conversar con él. Él de hecho ha venido realizando un trabajo independiente con muchísima información que ha venido colaborando para los procesos de fiscalización en la asamblea. Entonces, ese proceso yo espero que continúe con mucha más celeridad y de nuevo en un periodo político donde vuelva a importar cómo se gastan los recursos de los ecuatorianos. Ahora, economista Villasís, de acuerdo al director del INEC, el retraso en la entrega de los resultados y ahora este proceso que va a ser escalonado hasta el 2024, se debe a que hubo complejidades durante la pandemia, también problemas en el tema del empadronamiento por la seguridad, y explicó que esto se había anunciado, ¿no? Que ya se iban a correr algunos meses para la entrega de estos resultados, y dice además que no es una carrera de velocidad, sino que es un proceso técnico y riguroso. Esa es la justificación que ha dado el director del INEC. Bueno, ese razonamiento debía haberse realizado exactamente igual cuando se les advirtió en el 2020 que el censo no era para correr y precisamente para hacer una superposición entre el censo y las elecciones seccionales. Yo le envié, la primera carta que le envié al presidente Lazo y al director del INE fue en términos muy respetuosos, la carta es pública, y les dije, lo primero que tienen que hacer es evitar que el censo se realice en un periodo político, porque eso va a contaminar con el proceso técnico, que debería ser eminentemente técnico. Hicieron caso omiso y tenemos ahora evidencia, inclusive personas que estaban haciendo campaña política en las elecciones seccionales, también al mismo tiempo estaban colaborando con el censo de población. Todo eso está documentado y permite evidenciar que no es que no sabían, sino que simplemente hicieron caso omiso, quizás por ejecutar, o por hacerse de buenas relaciones con el Banco Mundial, como bien ellos mismos dijeron que ojalá después consigan un puesto ahí. Entonces, evidencia que acá el interés no es el país, el interés era, qué sé yo, generar un espacio de poder para luego tratar de tener algún tipo de beneficio. Lo que debe priorizar ahora es que exista fiscalización sobre eso. Tiene que haber, asimismo, como ellos mismos dicen, que tiene que ser una maratón y no una carrera, entonces hagamos una auditoría por personas que sean seleccionadas de forma independiente, no seleccionadas por ellos mismos. Tomémonos nuestro tiempo y en el próximo periodo político vamos a darnos cuenta de todo lo que sucedió con el censo. Un censo, que es un trabajo de investigación tan importante que se lo hace después de 10 años, en este caso 12, economista, el haber fallado, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Hemos conversado con usted en varias ocasiones sobre la importancia que tiene un censo para el país, para todos los niveles de gobierno, para la ejecución de obra pública, de servicios, para la atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué implica estas consecuencias? El no haber ni siquiera podido desarrollar de manera ordenada, organizada y correcta un censo. ¿Cómo le deja al país? ¿Cuáles son las consecuencias? Los primeros que sufrimos somos los ciudadanos, porque las rentas que se distribuyen desde el Estado son administradas y divididas de acuerdo a una proporción poblacional que tiene cada cantón, cada gobierno autónomo descentralizado, cada provincia, cada
cantón, etcétera. Si es que no tenemos información fresca, quiere decir que estamos distribuyendo recursos de acuerdo a la realidad del 2010 y resulta que estamos 2023 y la mayoría de la información del censo se va a entregar en el 2024. ¿Qué quiere decir? Que recién en el 2025 vamos a empezar a distribuir la información, los recursos de acuerdo a cómo tiene una película más razonable de acuerdo a la situación del país. Entonces, primero, estamos recibiendo recursos de forma injusta. Por ejemplo, puede ser que ciertos cantones como Guayaquil estén creciendo mucho más, pero de acuerdo al censo resulta que ahora tenemos menos población porque realizaron mal la ejecución del proyecto. Entonces, afecta directamente a la población. Segundo, afecta a los administradores políticos, porque recordemos que el censo es el que decide divisiones político-administrativas para asignación de asambleístas, para asignación de recursos también seccionales. Entonces, afecta a la administración política del país como tal. Y finalmente, que es lo más grave, cualquier tipo de proyecto que los nuevos alcaldes y prefectos estén diseñando está equivocado. No porque tengan mala fe, sino porque no existe información. ¿Cómo van a desarrollar planes de desarrollo territorial si tenemos información del 2010 y ahora están ofreciendo la mayoría de información para el 2024? Quiere decir que cualquier alcalde que haya entrado con la mejor actitud hace 2 meses va a tener que esperar hasta el 2025 para empezar a tener un plan de acuerdo a la realidad del país, y eso asumiendo que la información está bien, que sabemos que no está bien. Entonces le están dando una puñalada en el corazón a la planificación estratégica del país. Cualquier estrategia de desarrollo, inclusive en el sector privado, satanizan en el Ecuador al sector público diciendo que se planifica, que planificar está mal. Cojan cualquier empresa medianamente racional y lo que mejor hace una empresa exitosa es planificar. Para planificar, ¿qué necesitas? Información. ¿Cuál es la información básica de un estado? El censo. Y si no tiene censo, o está mal hecho, o llega tarde, simplemente la planificación va a fracasar, por lo tanto la empresa va a fracasar. Por eso es tan grave. Cualquier candidato a la presidencia de la República actualmente tiene que darse cuenta que va a entrar de partida con un panel de control dañado. Qué lástima. Para finalizar, economista Villasís, en los pocos adelantos que se conocen de este censo, se dice que va a haber una reducción en cuanto a la población ecuatoriana, y el director del INE ha justificado eso porque asegura que hubo las muertes en exceso durante la pandemia, que hay menos nacimientos por una tendencia propia de la población, y además este proceso migratorio que está viviendo el Ecuador, parecido al de la década de los 2000. ¿Es así? ¿Cree que va por ese lado? Solamente en una parte, solo para que tengamos en cuenta de que no nos pueden mentir tan descaradamente. Las muertes debido a la pandemia y la reducción de la mortalidad, así como la expulsión de ecuatorianos debido a la crisis, cuenta con registros administrativos que son mucho mejores en términos de calidad, gracias a otros países, para poder identificar cuál es el impacto a nivel poblacional. Y gracias a eso podemos saber que no es cierto que la población del Ecuador se esté reduciendo. Lo que están haciendo es preparando el camino, preparando el discurso para justificar una subrepresentación de la población ecuatoriana. Ellos no censaron a toda la población, ellos tuvieron problemas en los operativos de campo y ahora tienen que buscar cualquier tipo de discurso para justificar que cubrieron menor población. Pero ventajosamente, gracias a una auditoría externa, podemos identificar que estas tendencias y estas excusas no justifican el mal trabajo que se hizo en campo. Eso tiene que hacerse una auditoría externa, ojalá que tenga interés y sobre todo se realice cuando no exista contaminación política. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Un placer de verles, cuídense mucho.